Pero están todos muertos, así que no se preocupe. ¿Hasta cuándo vas a estar así? Este miércoles. Mañana de cambio. Celeste, no se te escucha. Hola, no se te escucha, Celeste. Probá de cambiar de micrófono. Hay un problema con tu audio. No se escucha, Celeste. Ahí me parece un problema de baja conexión. Ahora tienes buena conexión, pero no se escucha. Sí, probemos saliendo y volviendo a entrar. Bueno, hola, ¿ahora sí se escucha? Perfecto. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ahí me confirma Natividad que se escucha. Así que bueno, muchas gracias por estar hoy, este sábado a la tarde, conversando, charlando. La verdad que me pone muy contenta, me emociona mucho también la charla, y recién, bueno, mientras probaba el audio veía que hay gente que quiero mucho que también está conectada, así que gracias a todos los que están. Y además, bueno, especialmente veo ahí que está mi supervisora durante muchos años, que es Mónica Peisajovich, y Natividad Marón, que es la coeditora de revistas significantes. Así que bueno, y ustedes, que me hace muy feliz que estén también, por supuesto, que es un gusto conocerlos y que estemos hoy hablando. ¿Sí? Bueno, un poco esta charla, el nombre que le pusimos, ¿no? Es de introducción a la lectura de Lacan. Así que les cuento un poquito ahora a qué me remite este nombre, ¿no?
poco de qué se trató para mí cuando de parte de Lacan Big Data me hacen esta propuesta. Pero bueno, primero me presento, si les parece, me llamo Celeste, soy psicoanalista, también soy artista plástica, y vengo básicamente de 3 campos, que es el del arte, la filosofía y el psicoanálisis, y soy analista y además investigo en estos 3 campos, los cruces entre estos campos de los que vengo y en los que me encuentro formándome. Bueno, bueno, entonces me hacen esta propuesta de parte de Lacan Big Data de armar esta introducción a la lectura de Lacan, ¿no? Y bueno, me pongo a pensar, ¿no? Cómo prepararla, y pensando esto, me vienen como muchas cuestiones, ¿no? De cómo introducir a la lectura de la obra de Lacan. Inevitablemente se me aparece cuál es mi introducción a la lectura de la obra de Lacan, ¿no? Y algunas cuestiones mías personales. Y por supuesto, también esta charla la armo con todas estas personas con las que fui formándome y fui introduciéndome en la obra de Lacan, digamos. No es sin todas estas personas y sin todos estos espacios en los que me fui formando. Así que bueno, les cuento un poco de esto, ¿no? Porque en principio uno diría, bueno, cómo introducir a conceptos de Lacan, como si uno pudiese tener como una especie de diccionario, si tuviese algún sentido, tener como una enciclopedia, si lo hubiese, de los conceptos, ¿no? Que se pudieran dar de una forma que esté completa, que esté cerrada, como si eso tuviese un sentido, y que en realidad creo que más bien con lo que tiene que ver es con la misma lógica de lo que implica la teoría de Lacan, ¿no? Porque siempre me pasó esto durante mucho tiempo, de sentir que no sabía nada de Lacan y que no tenía nada para decir, ¿no? Al respecto. Sin embargo, de a poco me fui como empezando a animar a decir algo, ¿no? Pero en principio dándome cuenta de que siempre lo que se transmite es un recorte, que es imposible toda la teoría, que es imposible, que no tiene sentido tampoco, y que algo de esto también tiene que ver justamente con la teoría lacaniana, que no se pueda decirlo todo. Y además quiero también empezar la charla con una frase de mi analista cuando le cuento que voy a dar esta charla, que voy a hacer este curso, que me dijo: para que el psicoanálisis no muera, es importante que sea transmitido amorosamente, para ser recibido amorosamente. Bueno, es un poco la idea de esta charla, ¿no? Para quienes están empezando a iniciarse en la lectura de la obra de Lacan. Y además, en este momento estamos haciendo un taller de escritura, de investigación en psicoanálisis, en Lacan Big Data también, un taller hermoso, que las chicas me estuvieron deseando suerte en esta charla de hoy. Y una de las participantes en este taller que estoy haciendo, junto con estas compañeras, ella está trabajando con Derrida, y también me dijo, si el saber, o sea, tomando esta noción de hospitalidad que ella está trabajando, si el saber ya está, no hay hospitalidad, horizonte. La hospitalidad implica recibir al otro sin saber lo que estoy recibiendo, sin intentar comprender. Bueno, entonces, bueno, arranco con esto, ¿no? Me dan ganas como de arrancar con esas frases. Y entonces se pone un poco como en cuestión, ¿no? Esta idea de si uno pudiese explicar o transmitir de alguna manera estos conceptos o esta introducción a la obra de Lacan, como si uno pudiese partir de la explicación a modo de información, ¿no? Con dar información de un saber, como si eso pudiese tener que ver algo con la transmisión del psicoanálisis. Y justamente, quizá de lo que se trata, ¿no? Es de que puedan quedar como algunas preguntas abiertas, ya vamos a ver por qué, frente a algunas preguntas que uno se puede hacer, ¿no? De conceptos psicoanalíticos, por ejemplo. Y que quizás justamente el problema sería intentar definir
estos conceptos y darle una definición cerrada, acabada y completa, ¿no? Quizás ese sería el tema. Por lo tanto, digamos, otra de los temas que estamos hablando esta semana en este taller de escritura es esta cuestión del balbuceo y el tartamudeo, ¿no? Cuestión de la que habla Lacan en realidad, que, bueno, me escucha, ¿no? Como estoy hablando yo ahora, que es imposible transmitir de una manera cerrada y total, donde uno tuviese como los conceptos claros, tipo diccionario, y para eso agarraríamos como el diccionario, no sé, de Dylan Evans, y que ahí tampoco estaría, ¿no? Como la cuestión, en leer esas definiciones y en decir, bueno, ya me aprendí todas estas definiciones, significante 2 puntos, significado 2 puntos, sujeto 2 puntos, inconsciente 2 puntos, y ahí uno podría saber algo de psicoanálisis. Pareciera que es de otro orden, ¿no? El tema. Y entonces aparece este balbuceo y este tartamudeo, ¿no? Ahora bien, esto, ¿no? Me pareció también interesante diferenciarlo de lo que es la precisión conceptual. O sea, son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es decir que cuando hablamos de psicoanálisis, intentamos transmitir algo, siempre hablamos desde un recorte, desde las marcas, desde el propio deseo cuando estuvimos leyendo, ¿no? Desde nuestro lugar de analista. Pero bueno, eso es un tema. Otra cosa es la precisión conceptual, ¿no? Que también es necesaria en psicoanálisis, porque, digamos, son como dos temas que no se contradicen, sino que al contrario, ¿no? Quizás van de la mano. Ahora bien, esa precisión y esa delimitación va a tener un límite, digamos, que, con lo cual el concepto nunca lo vamos a poder aprender completo, cerrado, acabado, porque ya no tendría tampoco gracia dentro del psicoanálisis, en ningún lado en realidad, pero bueno, justamente acá menos todavía. Pero sí es importante esto de la precisión, sobre todo en el sentido de poder diferenciar por qué un concepto se define de cierta forma, ¿no? Y poder diferenciarlo de otros conceptos, ¿sí? Por ejemplo, el concepto, no sé, como por nombrar un ejemplo de lo que se me viene a la mente en el psicoanálisis, decir, bueno, el concepto de vacío y de agujero. Son dos conceptos distintos, ¿sí? No, por supuesto, no vamos a poder, sería como contradictorio, no incongruente poder definirlos, porque bueno, justamente vacío y agujero, darle una definición completa y cerrada, a esto como que nos metemos en un terreno de lo imposible, pero dentro de lo posible sí se puede decir algo acerca de estos conceptos en su diferencia, ¿no? Bueno, eso por un lado, este tema, ¿no? Que me parecía como importante en el momento de abordar lo que sería una introducción a la obra de Lacan, ¿no? Poder diferenciar esta cuestión de que siempre que vayamos a decir algo, vamos a tartamudear y a balbucear, y que por otro lado, sí, ¿no? Hay cuestiones que podemos precisar y que es importante, ¿no? Que le prestemos atención a esto de la precisión conceptual, ¿no? Una cosa no tiene que ver con otra directamente, sino que al contrario, son cuestiones que se pueden articular muy bien. Bueno, y entonces les hablaba esto, ¿no? De que uno siempre transmite como un recorte, ¿no? Y ese recorte de lo que también les quería hablar es de la implicación, ¿no? Pues si vamos a hablar de lo que es introducirse en la lectura de la obra de Lacan, ¿qué pasa con aquello que nos conmueve, ¿no? Que nos moviliza hacia un recorrido propio por la obra de Lacan? Que nada tiene que ver con el recorrido, digamos, de otros, aunque uno por supuesto que va a tener esas marcas de los maestros, no se trata de que no, pero que a partir de esas marcas uno va a hacer un recorrido propio, ¿sí? Y un recorte propio también, ¿sí? Desde aquello que nos moviliza, desde nuestro propio deseo de lectura. Y en ese sentido, ¿no?
me pensaba, ¿no?, en esta cuestión de la diferencia entre que estos conceptos, estos saberes nos sean transmitidos, como se dice siempre, ¿no?, masticados, digeridos, como si uno pudiese decir, bueno, este es el concepto, te lo doy entendido, comprendido y explicado, procesado, acabado, completo, es esto, ¿no?, como veníamos diciendo de la definición de enciclopedia o de diccionario. ¿Qué sentido tendría, ¿no?, para uno que el otro nos dé estas respuestas, ¿no? Porque uno va con preguntas, que a veces las preguntas están buenísimas y no le damos como tanto valor, y el otro viene como, uno va quizás a preguntar, bueno, ¿qué es? No sé, el significante. ¿Qué problema sería si nos pudiesen dar una definición así a secas, digerida y masticada y envuelta ahí como una cosa, como un paquete de qué es el significante? Y es esto, y ahí se terminó, ¿no? Raro. Pero a veces uno tiene como esa cosa de sentir que no sabe nada y que necesita como precisar algunas cuestiones, ¿no? Y ahí viene como esta diferencia de la que veníamos hablando, ¿no? La diferencia entre precisar, la precisión conceptual, y el paquete ahí completo de la definición, ¿no? ¿De qué es esto? Porque, ¿qué pasa? La precisión conceptual va a requerir, ¿sí?, por supuesto, aunque quizás no es tan obvio, de la lectura, ¿no? Para poder ser precisos, hace falta leer con cierta dedicación y cierto tiempo, y un mismo concepto lo van a atravesar distintos textos. Es decir, que no se va a definir en la obra de Lacan en un determinado momento, sino en diferentes momentos, donde uno, con ese recorrido por los distintos seminarios y escritos de Lacan, va a poder ir construyendo esa definición de ese concepto, ¿sí? Y ahí me parecía como importante remarcar esto de la construcción, porque quizás en la transmisión de lo que se trata es de darle lugar a la subjetividad del que está del otro lado, ¿sí?, de poder llegar a hacer esa construcción. Es decir, que con ciertas orientaciones de lectura, sobre el propio recorrido, la otra persona, ¿sí?, puede hacer su propio recorrido, ¿sí? Yo puedo decirte, mira, yo empecé por acá, fui por allá, en este tema que a vos te interesa, uno puede, por supuesto, ¿no? Pero bueno, la persona va a hacer su recorrido propio, sobre su deseo, y poner en causa ese deseo y esa curiosidad, ¿no?, de lo que mueve, de lo que moviliza a investigar, las propias preocupaciones, curiosidades y preguntas. Entonces, ¿no?, con esta pregunta que a veces aparece de por dónde empiezo a leer a Lacan, por ejemplo, ¿se empieza del seminario 1? ¿Se empieza de los escritos 1? Bueno, no sé, quizás se empieza desde la propia curiosidad y desde la propia inquietud y la propia, bueno, el propio deseo, ¿no? Digamos, esto que moviliza, que mueve, y que convoca, y uno desde allí puede hacer un recorrido, ¿sí? Desde eso que nos interesa saber, desde una pregunta. Bueno. Bueno, justamente, ¿no? Esto yo lo pensaba también en el sentido de la formación como analistas, ¿no? Que no se termina nunca, que no son etapas que uno en un principio no sabe y después sabe, o que primero no comprende y después comprende, ¿no? Como si fuesen como fases o etapas evolutivas en la formación teórica o en la formación como analistas, ¿no? Sino que justamente quizás se trate de un recorrido propio, ¿no? Con un nombre propio, donde ahí está implicado el deseo y por lo tanto la falta. Ya vamos a hablar igual de esto. Y que donde también estén implicadas las preguntas propias, la lectura propia, ¿no? Y la construcción propia de esos conceptos, y siempre advertidos de que no va a ser sin que algo siempre se nos escape, ¿no?
pero ya advertidos de esto, de que siempre algo se nos va a escapar en las definiciones, ¿no? Siempre va a haber algo del orden de lo imposible, de lo ilegible, de lo que no se puede definir y leer en su totalidad, ¿no? Está bueno como partir de ahí, porque si no es como que aparece ahí como la obra de Lacan como una grandísima cosa con muchísimos seminarios y escritos de cosas difíciles, y pareciera que uno nunca va a poder decir algo sobre eso o a saber algo sobre eso, y entonces, bueno, quizás en principio plantearlo como un recorrido propio, ¿sí? Que nunca va a ser total, como un recorte propio, ¿sí? E ir por donde uno le va dando ganas, inquietud y curiosidad de ir para poder disfrutarlo, ¿no? Que esté como esa dimensión del placer de la lectura, sin apuros, ¿no? Con tiempo, no nos apura nadie en realidad para leer. Entonces, bueno, quería hacerles como una propuesta, ¿no? Para que hagan ahí en sus casas. Y era, a ver, acá la tengo anotada, si tienen un papel o en la computadora o donde puedan o en el celular, que era que escriban, si es como un juego, una propuesta, en un papel, en donde puedan, una pregunta, ¿sí? Escriban una pregunta, pero no una pregunta como para que la respondamos acá ahora, en este espacio, en estos tiempos acotados, sino una pregunta que crean que va a quedar, aún después de esta charla, va a persistir abierta, ¿sí? Y que los acompañe, ¿no? Que nos acompañe en esta charla una pregunta que les surja a ustedes, que digan, yo me hago esta pregunta sobre el psicoanálisis, sobre los conceptos, yo vine con esta pregunta. Esto a mí me mueve, me moviliza, me interesa, me da curiosidad, esto yo no lo entiendo, me gustaría entenderlo. Que así es como empiezan las preguntas de investigación, ¿no? Cuando uno va a investigar, que está buenísimo investigar, que se aparecen esas preguntas así, y hay que ponerse, nada, a ver, esto me está como, me mueve, me inquieta, me da curiosidad, me conmueve, y ahí voy a los libros no a buscar respuestas, sino justamente a construir algo con estas lecturas, ¿no? Porque veo inmediatamente que esta pregunta no le encuentro la respuesta de inmediato así, claro y distinto, en un párrafo, ya listo, acá estaba. No, las preguntas justamente no de investigación requieren que uno articule y entrame ahí distintas lecturas. Y entonces esto, ¿no? Como pequeño ejercicio de escribir una pregunta, en principio para ustedes, ¿no? Como para que no la piensen como, después si quieren las podemos compartir, que seguro va a estar buenísimo también, compartirlas siempre está buenísimo, compartir con otras preguntas, ¿no? Y es interesante también esto, ¿no? Cómo pensamos a veces las preguntas, ¿no? Cómo uno se le ocurren ciertas preguntas. Pero bueno, ese es el ejercicio. Escribir una pregunta, pero para que quede abierta. Una pregunta de algo que así le surgió y lo escriben. Así que les doy este minutito para que la escriban. Después, si quieren, las compartimos, pero así, ¿no? Darle valor a la pregunta, digamos, para que quede ahí abierta, para no cerrarle y darle ya como el brochecito de cierre, sino decir, bueno, esta pregunta puede ser un muy buen disparador para investigar y para leer, ¿no? Por algo aparece esa pregunta y no otra. Bueno, dicho esto, bueno, les doy no sé si ya están escribiendo o no, pero bueno, doy como este tiempito para que escriban la pregunta, así como viene a la mente, como lo primero que se les ocurra, ¿no? Una cosa como un juego, que bueno, después, nada, queda ahí, está buena, es una pregunta de ustedes, ¿no? Personal. Y con este tema, ¿no? De lo que es leer por primera vez a Lacan, que es el tema de la charla, ¿no? Introducción a la obra de Lacan, a la lectura de la obra de Lacan. Bueno, quería contarles también como una pequeña anécdota, ¿no? De lo que fue mi primera lectura de la obra de Lacan. Porque, nada,
me parece que estaba bueno contárselos. Porque me parece que tiene aparte mucho que ver con lo que es el psicoanálisis, leer a Lacan, leer psicoanálisis, transmitir en psicoanálisis, por eso se los cuento. Para mí tiene mucho que ver. Bueno, resulta entonces que cuando empiezo la carrera y me dan como ciertos libros para leer de Freud, bueno, me gusta, me interesa, obviamente, me despierta como mucho interés, pero es como que mi deseo me llevaba a otros lados, ¿no? Por fuera de lo académico, por fuera de lo que el otro me daba para leer o me mandaba a leer, que debería leer esto, bueno, o sea, a mí me daban ganas de leer otras cosas, ¿no? Más allá de lo que me estaban dando en la universidad, y entonces ahí compro La interpretación de los sueños, de Freud, ¿no? Bueno, hermoso, lo leo, feliz, encantada, no quería dejar de leerlo, había que leer otras cosas para rendir los exámenes, pero yo estaba con este libro, 18 años, bueno, súper como la cabeza ahí abierta, feliz, hermosa la experiencia. Ahora bien, ¿qué me pasó cuando yo leí por primera vez a Lacan? ¿No? Bueno, ahí sí me dan para leer un texto de Los Escritos 2, que es La ciencia y la verdad, y lo que me ocurre, o sea, lo que me acuerdo, literalmente, es que no entiendo nada. Entonces, tipo, no lo entiendo, o sea, no entiendo, esto no entiendo. Cuestión que siempre para mí era una cuestión de que el texto, para mí la comprensión lectora era algo que siempre se me había facilitado mucho, como que era, bueno, yo tengo como esta facilidad o esta habilidad para la comprensión lectora, como una cosa que estaba buena, y resulta que acá no entendía nada. Y después, bueno, uno va viendo que en realidad justamente, bueno, justamente nada tiene que ver con la comprensión en el sentido común de la palabra, ¿no? Pero bueno, pero es interesante esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque justamente cuando uno se inicia en la lectura de la obra de Lacan, esto es como que aparece como un primer obstáculo, una dificultad, ¿no? Esta cosa de no entender. A mí me pasó esto, ¿no? Que me encantó que no entendía, porque venía de leer textos de psicología, literalmente, donde se comprenden, se entienden desde el sentido común, uno los lee y los entiende, o sea, subrayado, bueno, está diciendo esto, no está diciendo otra cosa. Y acá literalmente no entendía. Esta cuestión del enigma, ¿no? De que algo aparece como enigmático, de alguna manera, pero que también me convocó a un deseo, ¿no? De volver a leer el texto, por ejemplo. Lo leí varias veces. Que esa es una cuestión importante también, ¿no? Porque en las varias veces que uno va leyendo los textos de Lacan, algo ahí va apareciendo, por lo menos del orden de la lógica, ¿no? Algo ahí va apareciendo por lo menos de la lógica del autor, digamos, que es distinta, ya de por sí, con estas anécdotas es clara la diferencia, con la lógica, por ejemplo, de Freud. O sea, algo ahí se transmite de que esta es otra lógica, ¿no? Y algo de esa lógica uno va captando en las sucesivas lecturas, ¿no? Lecturas que al principio son esto de no entiendo nada, y después cuando uno ya se resigna que no se entiende nada, quizás empieza como a decir, bueno, vamos a intentar, como dice Lacan en el Seminario 3, ¿no? No comprender, ¿no? Como que leer sin intentar comprender. Bueno, ahí empieza mi recorrido también con los talleres de lectura en la Facultad de Filosofía y Letras, taller de lectura que venimos haciendo hace muchos años, del 2012, donde empezamos a leer a Lacan en grupo, ¿sí? Nos juntábamos, un grupo de personas interesadas a leer en Lacan, que marcó toda mi formación en lo que es el psicoanálisis, grupo de compañeros sin profesor, o sea, nos ponemos a leer Los Escritos 1, y estuvo buenísimo. Porque leer en voz alta y con otros, con entonación, con este no entender colectivo, ¿sí? Riéndonos de no entender, porque después, si ustedes ven en algún momento videos de Lacan,
O sea, la gente que lo está escuchando también se ríe, o sea, hay momentos, digamos, donde realmente no sé si uno está ahí dirigido a entender, sino a reírse un poco de no entender. Y después, a veces, después de esa risa vienen como frases y como cuestiones muy claras, que incluso se nota como mucho de la diferencia, que después les voy a leer como un pedacito de esto, y que Lacan hace como esta marca bien fuerte y nos dice cosas bien contundentes que nos dan como claves muy importantes, donde uno puede situar ciertas cuestiones fundamentales, ¿no? Ahí aparecen como con mucha claridad entre toda esta cosa de él, de su estilo. De repente es como que dice frases como que hay que prestarles mucha atención, pareciera, ¿no? Porque aparte hasta él mismo marca como esa diferencia en la entonación. Bueno, entonces pareciera, ¿no?, que para poder ubicar algo del orden, del espíritu, del texto, del núcleo conceptual de un autor, no solo de Lacan, ¿no?, por supuesto, pero hay algo que tiene que ver con el orden de leerlo, o sea, que parece una obviedad, pero uno diría, bueno, ¿cómo hago para poder situar la lógica de Lacan? Bueno, en principio es leyéndolo y animarse a leerlo a él, ¿no? A leerlo directamente a él, digamos. Bueno, y tener en cuenta esto, ¿no? Esta cuestión, ¿no?, de que estamos leyendo, bueno, después igual lo voy a ir como desarrollando, pero tener en cuenta, ¿no?, esto de que estamos leyendo a un autor que construyó un edificio teórico determinado, ¿no? Digamos. Entonces, va a haber cierta lógica, va a haber ciertos conceptos, ciertas cuestiones fundamentales, pero bueno, a partir de esto, entonces, como introducción a la obra, a la lectura de Lacan, pensé en 4 ejes, ¿no? De lo que venimos hablando. Entonces, para abordar la obra de Lacan. No ejes conceptuales, ¿no? Decir, bueno, porque eso, bueno, se puede pensar desde muchos conceptos en realidad, sino de otra cosa que se me ocurrió a mí así y bueno, se los quería compartir. Estos 4 ejes le puse este nombre: deseo, tiempo, arte e historia. Bueno, deseo, esto que venimos hablando de por dónde empiezo a leer, ¿no? Como si hubiese un lugar adecuado para empezar a leer, que el otro me pudiera decir cuál es desde su saber, cuando en realidad el recorrido de esta lectura es singular, ¿no? Y entonces uno puede empezar, en verdad, por cualquier seminario o por cualquier cuestión que uno lo convoque y le interesa. Incluso puede ir como ahí moviéndose en un mismo seminario, de una clase a otra, movido por este deseo, digamos. ¿Por qué estar como padeciendo ahí, empezar de la primera letra a la última, ¿no? Bueno, si uno puede como moverse en función de eso que le va interesando, lo que no significa, como veníamos diciendo, no poder precisar y marcar ahí ciertas cuestiones, ir armando como su propia hoja de ruta con anotaciones, con precisiones, ¿no? Segundo, la cuestión del tiempo, el segundo eje, ¿no? Esta cuestión de que necesitamos tiempo para leerlo, que parece algo también como básico, pero digamos, si uno va como con esta intención de inmediatamente comprenderlo, es como que uno se frustra, por decirlo de una manera, porque bueno, no ocurre de esta manera, ¿no? Y entonces ahí aparece como la pregunta de hasta qué, en el sentido de nosotros como lectores, ¿no? ¿Qué disponibilidad tenemos nosotros como lectores para leer a Lacan? Y si estamos dispuestos, digamos, a encontrarnos con lo que la lectura de Lacan implica, ¿no? Que sería entonces más una cuestión de nuevo nuestra, ¿no? Hoy hablamos del deseo y hoy hablamos de este tiempo disponible para leer a Lacan. Es así, es como que necesita tiempo, digamos, ¿no? Para que uno pueda hacer esa construcción de los conceptos. Y bueno, y después
lo pensé a este eje del arte en el sentido de lo artesanal, de hacer con las letras del otro, ¿no? Con las letras de Lacan, y del arte de la lectura, ¿no? De leer, de disfrutar el texto, de dedicarle tiempo, dedicación, placer, reírnos un poco, ¿no? Como un arte. Y después el eje de la historia, lo pensé porque a veces uno como que va a empezar a leer, quizás, y no sé hasta qué punto, digamos, está bueno como decir, bueno, nos preguntamos un poco quién es Lacan, ¿no? ¿Sí? Un poco. En el taller de escritura otra cuestión que apareció muy fuerte es esta, ¿no? Esto de conocer un poco acerca de ese autor al que estamos queriendo leer. En el taller que les digo, bueno, están trabajando con Derrida, con Sarah Kaufman, tienen unas historias impresionantes, y bueno, y aunque sea poder situar un poco, ¿sí? Esta cuestión. Entonces, no sé, que Lacan nació en 1901, que murió en 1981, que uno diría, bueno, es un dato biográfico anecdótico, pero digamos, bueno, estamos en esta época, ¿no? En París, en Francia, ¿sí? Con cierto contexto sociohistórico, ¿sí? Es importante, ¿no? No como el dato anecdótico biográfico, sino como para poder también contextualizar el texto, ¿sí? Y al respecto, entonces, quería leerles un poquito, ¿sí? De el libro de Elizabeth Roudinesco, que se llama Esbozo de una vida, historia de un sistema de pensamiento, que es, bueno, realiza la biografía de Lacan, y al principio, cuando empieza a introducir el texto, dice esto. Porque digo, ¿cuántas veces se repiten algunas frases o algunas cuestiones que uno por ahí no pone en cuestión? Como esta, por ejemplo, del retorno a Freud, que me parecía como interesante hoy hablar un poco de eso. Y al respecto, dos cosas. Leerles este pedacito de Historia de un sistema de pensamiento, Esbozo de una vida, dije al revés, de Roudinesco, y además un poquito del texto, ¿no? Que tiene este nombre del retorno a Freud, ¿no? Como decir, bueno, a veces intentamos como comprender a partir de lo que el otro dice, que Lacan hizo un retorno a Freud, y qué pasa si nosotros armamos nuestro recorrido de lectura, cuestionamos esto, y nos preguntamos de qué se trató este retorno a Freud. Porque si no es como que queda esta cuestión de que, bueno, listo, hizo un retorno a Freud, ¿no? Es como una cosa que ya está acomodada. Y que si preguntamos qué significa retorno a Freud, pareciera que hay una respuesta que no, pues retornó porque los post-freudianos venían diciendo tal cosa, y él lo que intentó, y siempre es como que estamos en lo mismo, pareciera. Pero quizás uno puede hacer como un recorrido personal acerca de lo que implica un retorno, que no es volver a un lugar cronológicamente, porque si venimos leyendo los escritos nos vamos a dar cuenta, cuando llegamos al texto del retorno a Freud, que no va por ahí, de estos tiempos así cronológicos, y además, bueno, no sé qué va a decir, pero no importa, me olvidé. Bueno, después lo retomamos. Entonces les leo Esbozo de una vida, historia de un pensamiento, Elizabeth Roudinesco. Bueno, dice, ¿no? Ella hace la biografía de Lacan, y bueno, y ahí le hace como un cuento, ¿no? Porque cuenta toda de la familia de vinagreros, bueno, toda la historia que es muy interesante. Y cuando empieza dice, Jacques Lacan trató de introducir la peste, la subversión y el desorden en el corazón de ese freudismo atemperado del que era contemporáneo. Un freudismo que, después de haber sobrevivido al fascismo, había sabido adaptarse a la democracia hasta el punto de no reconocer ya la violencia de sus orígenes. La historia de Jacques Lacan es la historia de una pasión francesa. Ahí hice un recorte. Pero es también la historia de un pensamiento que, después del de Freud, quiso arrancar al hombre del universo de la religión, del oculto y del sueño, a riesgo de poner en escena la impotencia permanente de la razón, de la luz y de la verdad para efectuar ese arrancamiento. Si he efectuado una vuelta atrás, no es para reconstruir la biografía de un maestro,
que fuese reconocido como el creador de una doctrina donde viniera a reflejarse el ímpetu de una subjetividad, sino para acotar cómo a través de la historia intelectual de una época, un hombre quiso con plena conciencia ser el fundador de un sistema de pensamiento cuya particularidad consistió en considerar que el mundo moderno después de Auschwitz había reprimido, recubierto y quebrantado la esencia de la revolución freudiana. ¿Sí? Eso me refería con situar algo del contexto histórico, ¿no? Decir, bueno, ¿a quién estamos queriendo leer? ¿Quién es Lacan, no? Y si nos despierta, si nos conmueve leerlo, ¿no? Algo nos despierta, algo nos moviliza, como les contaba yo que me pasó con este texto, que yo quiero seguir leyendo esto, quiero, a ver, esto me interesó, me motivó. Esto, ¿no? Digamos, ¿quién fue Lacan? ¿Dónde? ¿En qué año? ¿En qué contexto? Un poquito como esa curiosidad a ver qué nos pasa, ¿no? De encontrarnos con este autor y bueno, con un sistema de pensamiento particular, ¿no? En principio. ¿Qué es esto? ¿No? Porque no es la persona tampoco de Lacan en sí, ¿no? Sino entendiéndolo como un autor en un contexto sociohistórico y con, como todo autor investigador, con hipótesis, con premisas de las cuales tiene que partir, bueno, parte de hipótesis, ¿no? Porque esto es algo también que después le quería decir, esta cuestión de que a veces uno como que intenta ahí ir como, digamos, como dándole vuelta a ciertas cuestiones que a veces se presentan simplemente como hipótesis fundamentales de las cuales como investigador tiene que partir de estas hipótesis. Y a veces, digamos, necesitamos nosotros también con él partir de esas premisas fundamentales para poder seguir avanzando e ir haciendo nuestro recorrido, ¿sí? Pero entendiendo, digamos, que hay, como todo autor, ¿no? No se trata de esta cosa de, bueno, lo dijo Lacan, entonces es así, sino decir, bueno, es un autor, como autor construyó una teoría y parte de ciertas premisas fundamentales, que son estas, y desde ahí va a seguir elaborando, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, y les voy a leer un poquito entonces acerca de esto que les quería comentar, ¿no? Del tema de si de lo que se trata, ¿no? Es esto de introducirse a la lectura de la obra de Lacan, mostrarles como un poquito, como un recorte, ¿no? De mi recorrido, ¿sí? Por ejemplo, donde uno, digamos, leyendo puede situar ciertas cuestiones centrales y fundamentales, ¿sí? Simplemente esto, ¿no? Encontrándose con el texto y leyendo. En principio, ¿no? Donde uno puede ir como anotar, hacer anotaciones y marcar cosas interesantes. Bueno, como les decía, en el taller de lectura de Lacan que hicimos y que hacemos durante todos estos años, uno de los textos recontraleídos, porque como que nos encantó, fue el Seminario 3, ¿no? Y bueno, y entonces les cuento un poquito, si quieren les leo como algunas marcas de lectura, voy a poner acá, algunas marcas de lectura que quería contarles, ¿no? En esto de introducirse a la obra de Lacan. Y entonces, esto de leer en voz alta, ¿no? Que me parece importante, y sobre todo si tienen la posibilidad de tener la experiencia de leer con otros y en voz alta, está buenísimo, porque es otra cosa, ¿no? Que es otra cosa, realmente que está bueno. También leer solo está buenísimo, pero bueno. Bueno, y suspender un poquito, ¿no? Esta como respuesta inmediata de qué significa esto, ¿no? Que quizás, bueno,
vamos a ver, ¿no? Pero pareciera que acá hay ejes centrales donde Lacan es muy claro, ¿no? En esto que venimos leyendo, como para remarcar. Entonces dice, por ejemplo, en la página 264 del seminario 3, dice: nuestro punto de partida, el punto al que siempre volvemos, pues siempre estaremos en el punto de partida, es que todo verdadero significante es en tanto tal un significante que no significa nada. La experiencia lo prueba. Mientras más no significa nada, más indestructible es el significante. ¿No? Digo. Hasta ahí podemos, en principio, situar eso, ¿no? Como una cosa que quizás no hay que darle enseguida una interpretación y una comprensión, sino todo lo contrario. Lacan viene diciendo acá en el seminario 3, hablando del delirio, de los pacientes con psicosis, que no intentemos comprender, ¿no? Viene poniendo en cuestión la comprensión. Entonces, digamos, permitámonos situar esto, ¿no? No. Permitámonos situar esto en principio, ¿no? Situar esto en el seminario. Después, un poquito más avanzando, ¿no? En la página 265, está bueno, o sea, leer en voz alta lo que uno escribe, lo que uno lee, lo que uno lo convoca, ¿no? Compartirlo con otros, escucharlo. Y entonces dice: esto, dice, lo subjetivo aparece en lo real en tanto supone que tenemos enfrente un sujeto capaz de valerse del significante, del juego del significante, capaz de usarlo del mismo modo que nosotros lo usamos. No para significar algo, sino precisamente para engañar acerca de lo que ha de ser significado. Es utilizar el hecho de que el significante es algo diferente de la significación para presentar un significante engañoso. Viene acá trabajando con la psicosis, ¿no? Con Fleber. Bueno. Y después, un poco más adelante, en la página 296, digo, no para, con esta idea de la complejidad y la oscuridad y lo enigmático del texto, que quizás sí hay un enigma que conmueve, que moviliza, pero digo, también hay ciertas cuestiones, ¿no? Donde quizás Lacan hay como que nos da algo como es, y claves de lectura interesantes para tomar, ¿no? Bueno, viene hablando de una psicosis alucinatoria crónica, ¿sí? Y entonces ahí se encuentra con las categorías, ¿no? Digamos, de la psiquiatría clásica, porque viene cuestionando al principio del seminario esto. Y entonces dice: no obstante, hay que comenzar tomando las cosas en su equilibrio, y ese equilibrio se sitúa a nivel del fenómeno significante-significado. Esta dimensión está lejos de haber sido agotada por la psicología o la metapsicología, o la parapsicología clásica tradicional, que utilizan categorías de escuela. Alucinación, interpretación, sensación, percepción. Sentimos claramente que ese para nada es el nivel en que se formula el problema. O sea que el problema no va por el lado de la categoría de escuela. Así, lo está diciendo. Y que incluso es un punto de partida pésimo, que no deja esperanza alguna de formular correctamente la pregunta sobre qué es el delirio, y sobre el nivel en que se produce el desplazamiento del sujeto en relación a los fenómenos de sentido. Nunca está de más sugerirles a los psicólogos y a los médicos que recurran a lo que, por más que sea, es accesible al hombre del común. Les propongo un ejercicio, dice Lacan. Reflexionen un poquito sobre qué es la lectura. ¿Qué es la lectura, no? ¿A qué llaman lectura? ¿Cuál es el momento óptimo de la lectura?
¿Cuándo están realmente seguros de que leen? Me dirán que al respecto no tienen duda alguna, tienen la impresión de la lectura. Bueno, dice, muchas cosas se oponen a esto, y dice, ejemplo del sueño, de determinados tóxicos. Y ahí cuenta 2 anécdotas, ¿no? Dice, se da el caso de alguien que simula leer. En una época lejana en que yo viajaba por países que acababan de conquistar su independencia, vi a un señor, el intendente de un príncipe del Atlas, tomar un papelito que le estaba destinado y comprobé de inmediato que no podía comprender absolutamente nada porque lo tenía al revés. Pero con mucha gravedad articulaba algo, cosa de no pasar vergüenza ante su respetuoso círculo. ¿Leía o no leía? Indudablemente leía lo esencial, a saber que yo estaba acreditado. El otro extremo es el caso en que se saben de memoria lo que está en el texto. Esta cosa que a veces uno, ¿no? Que aparece, ¿no? Digamos, ¿por qué no me sé de memoria qué es tal o tal concepto? ¿Qué es el significante? ¿Qué es el otro? ¿Qué es el inconsciente? ¿Qué es el sujeto? ¿No? Uno quisiera como saberse de memoria estas cosas que son tan importantes por si viene otro y me pregunta. Bueno, acá Lacan lo está diciendo, ¿no? Ocurre más a menudo de lo que se cree. Puede decirse que saben de memoria los textos de Freud, que son de uso corriente en vuestra formación médica y psicológica. No leen lo que ya se saben de memoria. O sea, si lo sabemos de memoria ya no lo leemos. Esto permite relativizar de modo singular lo que hace el fondo de la literatura llamada científica, al menos en nuestro ámbito, ¿no? Bueno, me parece re interesante. Bueno, y después dice, en la página 298, ¿no? Ya que estamos hablando de la lectura, de la introducción a la lectura de la obra de Lacan, esto me parecía lindo leerse. Dice, de hecho, descubrimos, y no simplemente a propósito de un caso tan notable como el del presidente Schreber, sino a propósito de cualquiera de estos sujetos, que si sabemos escuchar el delirio de las psicosis alucinatorias crónicas, manifiesta una relación muy específica del sujeto respecto al conjunto del sistema del lenguaje en sus diferentes órdenes. Solo el enfermo puede dar fe de ello y lo hace con gran energía, ¿no? Bueno. Bueno, nada. Ahora con la pandemia no estamos pudiendo juntarnos en el taller, pero era hermoso leer así, ¿no? Y esta cosa que nos agarraba como cuando leíamos en voz alta y con otros, sí, está buenísimo. Bueno, y después, bueno, o sea que acá parece, ¿no? Como algo importante, ¿no? ¿Por qué está hablando tanto del significante, del significado? Lacan. Bueno, después, entonces la pregunta que nos había motivado en un principio, igual nada, voy a ir por distintos lados, pero nos había motivado, habíamos dicho esto del retorno a Freud, ¿no? Que es retornar a Freud, que claramente no es algo cronológico, que no es volver para quedarse ni para tomarlo literal, sino que parece que no es así literalmente, sino que justamente Lacan hace algo con eso, ¿sí? Y no solo hace algo con eso, sino que construye otra construcción teórica distinta. Pero bueno, acá parece que hay también, estas también, ¿no? Son como claves de lectura, ¿no? Que nos van a acompañar para atravesar todas las lecturas que hagamos. Y una es esta cuestión de poder preguntarnos qué implica la diferenciación entre significado y significante, por ejemplo, ¿no? Una pregunta así importante. Bueno, bueno, en el mismo seminario 3, a ver si tengo la página, la había marcado, pero porque dice algo importante también. Bueno, la verdad que tendría que buscar la página, pero igual estaría bueno, pero bueno, no me acuerdo la página. Pero bueno,
donde ya empieza, ¿no?, como a poner en cuestión esta, digamos, la premisa, en principio, de que la función del significante sería significar algo, ¿no? Entonces, ahí empieza a poner, digamos, ya aparece esta cuestión, ¿no? Entonces parece que hay algo importante acá. Y después, lo que les quería, ahí empieza el tartamudeo y el balbuceo y todo eso, lo que le quería leer también es en Escritos 1, entonces nos preguntamos esto, ¿no? ¿Qué es esta pregunta así como sencilla de qué es el retorno a Freud, por qué Lacan es un retorno a Freud, y uno diría, no, lo hace por esto, por esto, por esto, como esta respuesta del otro, y resulta que leyendo encontramos estas cosas, ¿no? Encontramos en el seminario 3, que parece que cuando se lee y se sabe de memoria, ya no estamos leyendo, ¿no? Más allá de Freud o de quien sea, es como una cuestión de la lectura de lo que implica comprender cerradamente algo, ¿no? Ya está, listo, ya acá no hay nada más que preguntarse, pues ya está. Y bueno, y otro libro que leímos también en el taller, que fue el primero que leímos, es Los Escritos 1, y les quería leer, entonces, Los Escritos 1, está este texto, ¿no? Pues si nos preguntamos qué es el retorno a Freud en Lacan, y hay un texto, ¿no? Se lo dedica a Silvia, dice, que se llama La cosa freudiana o sentido del retorno a Freud en psicoanálisis. Así se llama el texto. Así, o sea, se llama así, la cosa freudiana o sentido del retorno a Freud en psicoanálisis. Así que nada, seguramente algo de lo que implica para Lacan el retorno, dice. Bueno, y entonces, quería simplemente marcarles como algunas cuestiones nomás, pero, por ejemplo, en esto, ¿no? En esto de decir, voy a leer a Lacan y me encuentro con estas cosas. Y ver qué pasa, ¿no?, con este estilo de él tan particular. Y les leo un fragmentito, después les leo un poco más. Pero hay varias cuestiones en este texto muy importantes. Estoy en la página 390 de Los Escritos 1 de Lacan. Y dice, bajo la máscara en que cada uno debía encontrarse con su prometida, ¡ay, 3 veces ay! Y grito de horror de solo pensarlo, habiendo tomado otra en lugar de ella, el que estaba allí no era tampoco él. Y uno ahí dice, yo no entiendo nada de esto, ¿no? Yo no entiendo tampoco, digamos. O sea, no sé. Ahora, ¿qué quiso decir Lacan? ¿Podemos ahí saber qué quiso decir alguien? ¿Saber qué quiso decir Lacan o quien sea? Saber qué quiso decir, y la verdad que no se puede saber qué quiso decir, porque no se puede. Entonces con esto un poco también, si bien tiene acá su contexto y su lógica, donde uno puede inferir algo, también es decir, che, esto es parte del estilo, y esto no tengo por qué entenderlo. Porque mucho, cuando les digo en estos videos, la gente se ríe y él habla así, y también cuando les digo, nos juntábamos y leíamos, también nos reíamos de esto. Acá sabemos que está diciendo, por ahí tiene que ver con un chiste de ese momento en Francia, con algo que pasaba ahí que no sabemos. Y bueno, y seguimos adelante leyendo, no nos quedamos ahí, porque después dice, volvamos pues calmadamente, o sea, hasta él se da cuenta como que se puso a hablar de otras cosas. Igual acá está escribiendo, se puso a escribir de otras cosas, que en ese momento tenía ganas de escribir eso. Pero después dice, volvamos pues calmadamente a deletrear con la verdad lo que ella dijo de sí misma. La verdad dijo, yo hablo, para que reconozcamos a ese yo, porque habla tal vez no era sobre el yo, sobre quien había que lanzarse, sino en las aristas del hablar donde debíamos detenernos. ¿No? Volvamos calmadamente a deletrear esto, ¿no? Entonces quizás no era sobre el yo, sobre quien había que lanzarse, sino en las aristas del hablar donde debíamos detenernos. Bien, y dice, no hay palabras sino de lenguaje, citando, esto nos recuerda que el lenguaje es un orden constituido por leyes, de las cuales podríamos aprender por lo menos lo que excluyen. Por ejemplo, que el lenguaje es diferente de la expresión natural y que tampoco es un código. Nos está diciendo algo bien preciso sobre el lenguaje, sobre lo que no es el lenguaje.
O sea, que no es una expresión natural, ahí ya podemos decir algo acerca de la teoría de Lacan, ¿no? En este momento, situado en este recorte, no es que en este momento, también decir, bueno, en este momento, ¿no? Que no se confunde con la información, ¿no? O sea, que no es información. Y esto es importante también, ¿no? Para poder, por ejemplo, si nos preguntamos qué es el lenguaje para Lacan. Esto no es. Bueno, y después dice, un psicoanalista debe fácilmente introducirse por allí en la distinción fundamental del significado y del significante. Y empezar a ejercitarse con las dos redes que estos organizan de relaciones que no se recubren. Bueno, va a hablar ahí bastante puntualmente del significante y del significado. Y después dice, bueno, viene hablando del yo, ¿no? Y después dice, también otro párrafo interesante, más abajo en la página 391, va a decir, explicamos su posibilidad por la ansia congénita que presenta el ser real del hombre en sus relaciones naturales. Y ansia congénita. Que hay una ansia, ¿no? Una grieta desde antes de nacer, ¿no? Que presenta el ser real del hombre en sus relaciones naturales. Y por la reanudación para un uso a veces ideográfico, pero también fonético, incluso gramatical, de los elementos imaginarios que aparecen fragmentados en esa ansia. Viene hablando del yo. Y después, porque acá está criticando, ¿no? a los psicoanalistas norteamericanos, y dice, los términos para los que planteamos aquí el problema de la intervención psicoanalítica hacen sentir bastante, nos parece que la ética no es individualista. O sea que acá no estamos, marca como una distinción importante, ¿no? Y dice, pero su práctica en la esfera norteamericana se ha reducido tan sumariamente a un medio para obtener bueno, después dice, a un modo de exigencia de la happiness, ¿no? Como de la felicidad. Que conviene precisar que esta es la renegación del psicoanálisis. Bueno, pareciera que de esto se trata un poco, ¿no? El retorno a Freud, y que claramente, bueno, nos está diciendo como claves ahí bastante interesantes de que no es un retorno de volver en sí, sino a qué cuestiones volver, y sobre ese volver hay una renovación, porque hay una teoría nueva a partir de Lacan, ¿no? Justamente, ¿no? Significado y significante, por ejemplo, no, así literalmente digamos que no los menciona como conceptos Freud, si bien uno podría indagar, por supuesto, que las relaciones, etc. Y después, bueno, eso. Y después, otra cosita que les quería leer, como también para mostrarles, ¿no? lo que implica esto del recorrido propio, ¿no? Que uno va así, del seminario 3 a los escritos, de los escritos al seminario 20, y que parece que en los tres lugares aparece algo del orden del significado del significante, por ejemplo, si uno se hace esa pregunta, donde ahí va encontrando claves interesantes, ¿no? Y entonces viene hablando de James Joyce y dice, en la página 48 del seminario 20, admito que Joyce no es legible, ciertamente no se le puede traducir al chino. ¿Qué ocurre en Joyce? Que el significante viene a rellenar como picadillo al significado. Los significantes se encajan unos con otros, se combinan, se aglomeran, se entrechocan. Y se produce algo así como que como significado puede parecer enigmático, pero es realmente lo más cercano a lo que nosotros los analistas, gracias al discurso analítico, tenemos que leer, el lapsus. Es como lapsus que significa algo, es decir, que puede leerse de una infinidad de maneras distintas. Y precisamente por eso se lee mal, o a trasmano, o no se lee. Sin embargo, esta dimensión del leerse, ¿acaso no basta para demostrar que estamos en el registro del discurso analítico? En el discurso analítico se trata siempre de lo siguiente. A lo que se enuncia como significante se le da una lectura diferente de lo que significa, ¿no? Bueno, cuestión crucial, ¿no? Esta.
¿no? Porque ahí ya nos está diciendo algo. O sea que se trata siempre, ¿no?, de que al significante se le da una lectura diferente de lo que significa. Bueno, eso les quería contar un poquito. Estas pequeñas marcas de lectura, este pequeño recorrido mío, ¿no? Y esta cuestión de que siempre es de este recorte de hasta donde uno llega, ¿no? Estas pequeñas marcas de lectura y esta posibilidad de ir leyendo así, ¿no? Ir agarrando los libros y que a uno le interesan y leerlos y marcarlos y señalar cuestiones donde uno pareciera que cuando uno se hace una pregunta como esta, ¿no? Como decir qué implica el retorno a Freud, qué implica la diferencia entre significante y significado, más allá de la respuesta que nos pueda dar el otro, bien concisa y concreta, quizás uno también puede hacer como un recorrido propio donde algunas cosas puede decir al respecto, ¿no? Unas cosas va a ir pudiendo uno armar y construir sobre esto, claramente. Y uno va pudiendo ir también haciendo su propia construcción de estos conceptos, ¿no? Es posible de esta manera, ¿no? Digamos, orientados por el propio deseo de lectura, por las propias construcciones, sabiendo que no van a ser conceptos dados y totales, pero que sí podemos decir algo acerca de eso, porque sí podemos decir y contar algo acerca de nuestro propio recorrido, con balbuceos, con tartamudeos, ¿sí? Pero si justamente se trata de eso. Si hubiésemos comprendido y lo dijésemos de memoria, pareciera que no estaríamos hablando del psicoanálisis de Lacan, sino de otra cosa, porque es justo lo que Lacan pone en cuestión. Así que bueno, eso quería contarles y decirles acerca de lo que es para mí, de lo que yo hoy pude contarles acerca de lo que es introducir a la obra de Lacan, a la lectura de la obra de Lacan. Así que bueno, no sé si tienen ganas de alguien que quiera compartir alguna de estas preguntas que se formularon para quedar abiertas y que estaría bueno compartirlas, contarlas con otros. Bueno, si alguien quiere compartir algo que les haya quedado o alguna pregunta que tengan, algo de lo que hayan anotado, de estas preguntas, si tienen ganas, pueden abrir el micrófono o escribirlas, ¿sí? Y compartirlas con otros. A ver, ahí tenemos, me parece, una pregunta por acá. Bueno, muchas gracias, me dicen son muy caras al escuchar. Bueno, muchas gracias. Bueno. Bueno, era la idea un poquito, ¿no? Como charlar con ustedes sobre lo que implica traducirse a la obra de Lacan. Hay una pequeña... A ver, ahí me parece que hay un mensaje, así que lo voy a leer. Bueno, pregunta ahí también. Pregunta para investigar, ¿no? Digo, para que... Pregunta de investigación. En el significado dice, hay algo del inconsciente. ¿Dónde lo ubicaría? Pregunta para investigar. Para que guíe una investigación, ¿no? Para que se articule. Muy buena pregunta. Digo, para no cerrarlas, ¿no? Así que bueno, vamos a estar haciendo un curso con algunos conceptos y algunas claves de lectura. Bueno, pueden activar los micrófonos, así. Me encantaría que si alguien tiene ganas de compartir la pregunta, lo pueda hacer, y si no, bueno, por supuesto que es algo personal. Que también, y ojalá que la hayan podido escribir, así les queda para ustedes.
Bueno, espero que hayan disfrutado de la charla, de la lectura. A ver, ahí también hay un chat. Ah, bueno, el título del libro, sí. Es Esbozo de una vida, historia de un sistema de pensamiento, de Elizabeth Rodinesco. Así se llama, Esbozo de una vida, historia de un sistema de pensamiento. Bueno, muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Un beso enorme. Bueno, 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 espero que entonces que hayan podido disfrutar de la charla y bueno, y que hayan, nada, y ojalá hayan podido escribir algo al respecto, alguna pregunta para que quede para ustedes, y para que podamos ahí seguir pensándola. Bueno, gracias, Luciana. Muchas gracias. A ver, ahí hay otra pregunta también. Me encantan estas preguntas. De Adriana Romarión, ¿cómo se conduce el psicoanálisis lacaniano en esta época? Bueno, hola Franco, ¿qué tal? Bueno, es que me parece que ojalá que si te sirvió para algo esta charla, justamente espero, no sea para que decir, bueno, y acá tengo las respuestas para escribirlas, sino, ¿no? Que yo digo, bueno, ponele que las tuviese, ojalá, así como tanta claridad, pero sino para justamente decir, es desde este lugar, desde la construcción, ¿no? Voy a rendir Lacan desde este lugar, igual esa es la universidad, ¿no? Es otra cosa. Pero igual está bueno que tengamos esto presente. Bueno, sí, ahí Jessy pregunta si hay un curso de introducción a la lectura de Lacan y cómo se puede acceder. Bueno, hay un curso, sí, y pueden escribir a lacanbigdata@hotmail.com, ¿sí? O preguntar en cualquiera de las redes sociales de Lacan Big Data, por Facebook, ¿sí? Así que bueno, se pueden inscribir de esa manera, ¿sí? Que la idea ahí es ir pudiendo precisar algunos conceptos, ¿sí? Bueno, los leo, los escucho. Si alguien más tiene algo para comentar o para decir. Y si no, bueno, agradecerles muchísimo haber estado esta tarde conversando. Para mí fue un placer, así que bueno. Bueno, a ver, hay un mensajito más. Ahí lo leo. Gracias, Celeste. Muchas gracias, Mariana, vos. Genial esta propuesta inquietante. Bueno, gracias. Muchas gracias. Me alegra que haya sido inquietante, que los inquiete. Bueno, sigo leyendo si aparece algún mensaje o alguien que quiere decir algo. Y si no, bueno, espero verlos en una próxima charla. Y bueno, seguramente va a haber algún espacio de encuentro. Bueno, me quedo por si alguien quiere compartir. Adriana. Empezar de nuevo Lacan. Bueno, ¿cómo sería eso? Empezar de nuevo Lacan. Habría que ver, ¿no? ¿Qué es empezar de nuevo Lacan? Sí, releerlo, exactamente. Sí, sí.
Pero bueno, en esto que decíamos, ¿no? Del recorrido propio, de leerlo, de releerlo, de acuerdo. Ujú. Gracias, Adriana, por los comentarios. Justamente, ¿no? Me parece interesante este comentario, Adriana, ¿no? De empezar de nuevo Lacan, ¿no? Está bueno eso. Ir a Lacan, ir a leerlo a Lacan, está bueno. Sí, sí. Volver a Lacan. Ujú. Bueno, dice Adriana después, dice, releerlo después de 35 años de experiencia en nuestra profesión, que es un poco lo que hablábamos, ¿no? De que uno nunca termina de cerrar como la etapa, ¿no? de formación de analista. Se trata quizás de esto, ¿no? De releer y de seguir abriendo preguntas. Gracias, Jessy. Saludos. Ujú. Dice Adriana, seguir construyendo, exactamente. Seguir renovando y construyendo conceptos, ¿no? Con nuestras propias lecturas, darle valor a eso, aparte, a nuestras propias construcciones, ¿no? A nuestro propio recorrido, a nuestros propios conceptos. Y si bien, como les leía, ¿no? Y nada, saludos, gracias Adriana. Y les leía y ojalá espero haberles transmitido la pasión que me genera leer Lacan, con esta entonación, con todo lo que a mí me despierta, ¿no? Que creo que quizás se trata de volver a eso, ¿no? Ese espíritu de a ver qué nos moviliza y nos mueve leer a Lacan. Saludos, ahí mandan. Bueno, otra pregunta para también, si bien hay muchísimas respuestas que uno podría dar, ¿no? Pero nada, pero es una pregunta también. ¿Cuál es la diferencia con el psicoanálisis del yo norteamericano? Bueno, podrían pensar como es fundamental, esa pregunta es fundamental, ¿no? Para poder situar la obra de Lacan, por supuesto. Bueno, gracias Natividad, gracias por la invitación a hacer uno mismo en la lectura. Lacan acompaña, dice Natividad, enseña, está para ser reinterpretado, nos hace, deshace y rehace como profesionales y analizantes. Gracias, Natividad. A ver, yo sigo acá atenta a los mensajes de ustedes que aparecen. Bueno, y Esteban hizo esta pregunta que, bueno, como les digo, ¿no? Que es una pregunta interesante para seguir, es fundamental en realidad, ¿no? Pero bueno, para seguir, para investigarla, porque es una pregunta que Esteban te puede conducir a una investigación, que siempre vas a tener algo nuevo para decir, para leer y para investigar al respecto, ¿sí? Que es fundamental, ¿no? Uno podría responder así como rápidamente la diferencia, ¿no? Entre lo que es el individuo entendido como cerrado y como completo, y la diferencia con respecto al sujeto dividido, digamos, en principio, pero bueno, digamos, está bueno también plantearla ahí como pregunta abierta para
para poder seguir indagando sobre esto que te generó curiosidad, ¿no? Para no cerrarla ahí con esa respuesta, sino como que eso quizás es como una primera línea de que algo de este orden aparece. Creo que se puede seguir pensando si te convoco esta pregunta, ¿no? Ujú. Y a ver, bueno, acuerdo con la actividad. Gracias, Adriana. Ujú. Bueno, gracias por los comentarios, por las preguntas, los que se animaron a compartirlas, las que no, espero que se hayan animado a escribirlas. Y si alguien quiere hacer algún comentario, también es bienvenido, o lo que quieran escribir en el chat, así lo leemos y lo compartimos. Bueno, y si no, ya vamos finalizando la reunión. Bueno, y nos quedamos con esto, ¿sí? ¿Les parece? Entonces, bueno, gracias a todos entonces. Y bueno, nos vemos en un próximo encuentro. Gracias, Walter. Muchas gracias a vos por estar. Bueno, gracias y saludos para todos entonces. Bueno, gracias a vos. Gracias, Karina.